pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí. Los que no pueden perdonarnos los imperialistas es la dignidad, la entereza, el valor, la firmeza ideológica, el espíritu de sacrificio y el espíritu revolucionario. Del pueblo de Cuba. Eso es lo que no pueden perdonarnos, que estemos ahí en sus narices y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. El aire toma forma de tornado y en él van amarrados la muerte y el amor. Una columna oscura se levanta. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Reciban un saludo muy grande acá desde la Secretaría de ALBA Movimientos. Por aquí Laura Capote, integrante de nuestra Secretaría desde Colombia y también responsable del Sistema Continental de Formación Política. Y bueno, hoy me acompaña, pues como saben, vieron también en nuestra publicidad y demás, nuestro compañero también integrante de la Secretaría Operativa, representando el capítulo cubano de los movimientos sociales, nuestro compañero Roque Lazo del Centro Martin Luther King, educador popular, doctor en historia, doctor en pedagogía. Muchos y muchas seguramente por aquí ya lo conocen porque es nuestro profesor estrella de todo lo que es relacionado con la Revolución Cubana, con la historia de esa revolución que sigue siendo nuestro faro y que defendemos a capa y espada. Y no podíamos dejar pasar la fecha. Hoy es 17 de abril, hoy se cumplen 65 años del inicio del desembarco de lo que fue el intento de invasión a Cuba, el intento de invasión por Bahía de Cochinos, particularmente allí en Playa Girón, Playa Larga, y me olvido el nombre de la otra playa, Roque, me dices, que justamente inició durante el día 17 de abril, pero que ya había durante días anteriores tenido una serie de acciones militares y anteriormente acciones de inteligencia y preparación por parte de la CIA en los Estados Unidos y por supuesto de contrarrevolucionarios cubanos. Ya Roque nos contará eso en detalle, pero sobre todo un Girón, una victoria en Girón que hoy, 65 años después, toma un color particular por la coyuntura que ya todos y todas sabemos está atravesando la isla en este momento, precisamente por el recrudecimiento del bloqueo de los Estados Unidos que está impuesto sobre la isla desde el inicio de la revolución, pero que en particular este último año, no es secreto para nadie, pues el imperialismo ha mostrado todas sus garras, todos sus dientes y la intención de querer avanzar sobre Cuba. Pero bueno, parece que Donald Trump, además de tener serios problemas de muchos tipos, también tenía amnesia porque no se acuerda lo que pasó justamente hace 65 años, allí donde el imperialismo intentó avanzar sobre la revolución cubana y donde fue fuertemente derrotado no solamente por Fidel, sino por el pueblo revolucionario de Cuba, que se tomó en primera persona esa defensa de la isla y de la revolución. Entonces queremos hoy con Roque compartir un poco con todos y todas ustedes ¿cuál es esa perspectiva hoy de lo que sucedió hace 65 años? Muchas veces no nos damos el tiempo de preguntarnos qué pasó específicamente. Fue una batalla realmente cinematográfica y queríamos traer no solamente los aspectos militares, que son bastante destacables teniendo en cuenta el desarrollo de los acontecimientos, sino lo que estaba sucediendo también en la isla en ese momento, con unos años ya de triunfo de la revolución antes. Esto recordemos, bueno, fue el 1 de enero del 59, ese triunfo de la revolución, y estamos hablando del 17 de abril del 61, ¿no? Cómo había sucedido, cómo se desarrollaron esos meses en la revolución y qué había cambiado ya en la vida del pueblo cubano para que ese pueblo saliera a defender su revolución, por un lado, y por otro, pues qué estaba pasando en los Estados Unidos, ¿no? Sabemos presidencia de Eisenhower, intentos permanentes de la CIA de asesinar a Fidel, y también pues la preparación de lo que fue esta operación. Poco se conoce de eso, inclusive los Estados Unidos han tratado de ocultar esta gran derrota o han tratado de no mencionarla demasiado, esta gran derrota del imperialismo, así como suelen hacer en el caso de Vietnam, pero pues por supuesto que la historia de los pueblos siempre está a la orden del día y para eso queremos conversar hoy con Roque. Así que para no dar más largas, Roque, si te parece podemos arrancar por ese punto. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué había pasado en Cuba? Por supuesto desde el inicio de la revolución. Yo creo que sería bueno así un recorderis muy rápido también de contra qué se levanta esa revolución, ¿no? Cómo era esa participación, ¿no? De los Estados Unidos, de las empresas de los Estados Unidos, de la mafia de los Estados Unidos en Cuba, y precisamente esa revolución se levanta contra qué,
cuáles son esas primeras acciones revolucionarias ya del gobierno revolucionario después del triunfo en el 59 y precisamente qué empieza a suceder también con esos cubanos que se van contra revolucionarios que están en la Florida y que terminan preparando un poco el caldo de cultivo para lo que fue esta operación. Bueno, buenas tardes, Laura, a ti y a todas las que se suman a esta hora a la transmisión, a recordar un aniversario de la victoria de Playa Girón, que es también la victoria no solo del pueblo cubano, sino de muchas amigas, muchos amigos de América Latina, el Caribe y otros lugares del mundo. Voy a hablar de eso en otro momento, porque Girón no es solo patrimonio del pueblo cubano, es, por supuesto, en primer lugar, patrimonio de nuestro pueblo que ofrendó muchas vidas, incluso más vidas que la del enemigo, pero no solo de nosotros. Y por eso también la importancia de recordarlo hoy para toda América Latina, el Caribe, África, hasta en Asia se recuerda lo que significó Girón. Tú preguntabas, ¿no? ¿Qué está pasando en Cuba en abril de 61? Y cualquier persona un poco desorientada puede pensar que abril de 61 ha pasado mucho tiempo desde el triunfo de la revolución, pero tengamos en cuenta que apenas abril del 61 es el 28º mes después del triunfo de la revolución. Es decir, ha pasado muy poco tiempo, 2 años y un tercio. Y en este 2 años y un tercio, la faz de Cuba, la cara de Cuba y sobre todo la esencia de Cuba había cambiado radicalmente. Es la expresión material de esa idea que José Martí había conceptuado en La Edad de Oro, esta revista para los niños de América, de qué cosa es una revolución, ¿no? Como cuando se acaba un mundo y empieza otro. Y en Cuba se había acabado un mundo, el viejo mundo pre-revolucionario, y había comenzado otro en términos materiales y espirituales. Es decir, la Cuba de abril de 1961 no tiene nada que ver ya con la Cuba de, por ejemplo, abril de 1958 Claro. o abril del 56, ni siquiera de julio del 53 cuando se produjo el asalto a Cuauhtémoc. Se ha producido no solo el triunfo de una revolución popular, y esto es importante, porque algunos compañeros de muy buena fe han querido encontrar en la revolución cubana determinadas etapas, y entonces te hablan de una primera etapa democrático-burguesa o democrático-nacionalista, qué sé yo, y después una etapa de socialista. Y Ok. no, la revolución cubana en un solo Una acto continuidad. fue, exacto, hay un solo acto de liberación nacional. Claro. Es un solo acto de liberación nacional que en las condiciones del subdesarrollo de Cuba solo podía tener un carácter socialista. Y después vamos a hablar del carácter socialista. Y de por qué Fidel lo dice el 16 de abril y todo ese juego de que se había dicho antes que no era comunista, que no sé qué. Ujú. Pero a la altura de abril de 61 se ha producido primero la reforma agraria, en mayo del 59, que como decía Raúl Castro, fue el Rubicón de la revolución. Si de ahí para atrás ya no hubo de ahí en adelante ya no hubo vuelta atrás en ese momento. Se han producido las grandes nacionalizaciones del verano del 60 y del otoño del 60, en actos muy memorables que son las imágenes icónicas de la revolución. Hay un acto en agosto del 60 en el estadio, entonces Gran Estadio del Cerro, cerca donde yo nací, hoy que se llama Latinoamericano, por esos hechos, porque Fidel empieza a enumerar la ley revolucionaria que nacionaliza las grandes empresas estadounidenses, la United Fruit Company, a Texaco, a Shell, que no es exactamente norteamericana, etcétera, y la gente del otro lado respondiendo, se llamaba. Los centrales azucareros que dejaron de tener los nombres norteamericanos o de otro tipo para tener nombre ahora de países de América Latina y del Caribe o de España, España republicana, por ejemplo. Claro. Después, en octubre del 60, la nacionalización de los bancos, cómo van cayendo los nombres de los bancos, los milicianos tomando. Ese es el momento, años 60, todavía bajo la presidencia de Eisenhower. Si cuando triunfa la revolución en enero de 59, quien es el jefe del régimen de Washington es Eisenhower. Claro. Y, y
Que le va tocó a ser todo, el ¿no? Le primer, tocó desde el levantamiento al Moncada, el nacimiento del movimiento 26 de julio y después la revolución. le toca, le toca la revolución. La gente se acuerda de Eisenhower por el discurso que dio casi al finalizar su presidencia, denunciando el complejo militar industrial que él había ayudado a fomentar. Y, y aunque Playa Girón es responsabilidad directa del gobierno que le sigue, eh, de John Fitzgerald Kennedy, como tuvo que reconocer el propio Kennedy, en realidad fue bajo el gobierno de Eisenhower que se prepararon los planes de la invasión a Cuba, lo cual, dicho sea de paso, no era ninguna novedad para la época. Es decir, en aquella época, cualquier movimiento medianamente revolucionario, medianamente progresista, se liquidaba y punto mediante una invasión gringa. Eso no tenía más vuelta atrás. Ya había sucedido en Guatemala Ujú. en el 54, por tanto, no había ninguna novedad. Va a volver a suceder después en el 65 en República Dominicana. Es decir, era el modus operandi de Estados Unidos. Va a ser Eisenhower el que prepara los planes de invasión y hoy sabemos cosas que no se sabían entonces. Por ejemplo, el infame memorándum Mallory, de Lester Mallory, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, que hoy cobra mucha vigencia porque es el memorándum que funda el bloqueo en el sentido de decir, bueno, mucha gente apoya al gobierno cubano, mucha gente apoya a Castro, la única manera de enajenar ese apoyo es impidiendo que el pueblo cubano pueda acceder a alimentos, medicinas, provocar una caída de los salarios reales y nominales y por tanto que la desesperación y el hambre provoquen una caída del gobierno. Entonces, hay dos pinzas que se van a producir sobre Cuba desde Estados Unidos. Una es la pinza de la presión económica, que Claro, va a ser esta, la de tratar de interrumpir. Es decir, Cuba tenía una relación con Estados Unidos que es una relación histórica, desde que antes de que Estados Unidos fuera Estados Unidos y antes de que Cuba fuera Cuba, y por tanto interrumpir esa relación histórica iba a ser vital en tratar de buscar una quiebra, un quiebre, perdón, en la revolución misma y en el apoyo a la revolución. Va a tratar también de producir una presión militar. Estados Unidos tenía y tiene en Cuba una base militar. Es decir, nosotros no tenemos Estados Unidos a 90 millas, tenemos a 1 milímetro de distancia. Una base militar que en todos los lugares donde hay bases militares de Estados Unidos, podemos decir que están en contra de la voluntad de los pueblos, ¿no? Pero aquí se da el caso paradójico que está en contra de la voluntad del pueblo y del gobierno. Entonces es una claro. base ilegal. Y esta doble pinza de la presión económica con la presión militar es lo que va a estar preparando el gobierno de Eisenhower, que era republicano, como la gente sabe. De hecho, de las últimas cosas que hace Eisenhower en su administración es el 3 de enero de 1961 romper relaciones diplomáticas con Cuba. Ya en la cúspide de lo que viene a ser esos últimos meses del 60, inicio del Claro, 61, mismo y 61, claro, está preparando el camino a la invasión. Sí, la ruptura de relaciones diplomáticas prepara el camino a la invasión, a la vez que le pasa la papa caliente a Kennedy, que va a asumir unos días después, en el propio enero de 61. Por tanto, Kennedy lo que se encuentra es con hechos consumados de los preparativos de una invasión que tiene vida propia, y esto es importante resaltarlo. Es decir, la invasión tiene vida propia, aunque es muy apoyada por Estados Unidos. Kennedy también reconoce la responsabilidad. Y esto tiene también un mensaje para el día de hoy. Es el cómo la política hacia Cuba fue secuestrada desde Washington para entonces tratar de establecerse desde Miami. Y no es un asunto menor. No le quita responsabilidad a la Casa Blanca, no le quita responsabilidad al Pentágono, no le quita responsabilidad a la CIA, que como bien tú apuntaste, ya tenía en marcha y ejecutándose planes de asesinato de los principales líderes de la revolución, pero también introduce el factor de cómo un pequeño grupo de una emigración poderosa económicamente va a tratar de influir en la política exterior de Estados Unidos hasta el día de hoy. Quiere esto decir que cuando llega la primavera de 1961 tenemos una situación que desde el gobierno cubano, desde el gobierno revolucionario cubano,
se entiende efectivamente como de preámbulo de una invasión y que tome en cuenta la experiencia, por ejemplo, de lo que fue Guatemala. Y recuerden que en la dirección del gobierno cubano estaba el Che había vivido la invasión a Guatemala, Claro. por lo tanto él sabe lo que está pasando perfectamente, huele qué es lo que está en el ambiente, no solo él, está también Fidel, Raúl, etcétera, pero aquí hay un ejemplo muy claro de esto. Un Estados Unidos que ve como muy peligroso el rumbo de la revolución, porque no solo son las nacionalizaciones, no solo son la ley de reforma agraria, es también un cambio radical. El año 61 es el año de la educación en Cuba. Está teniendo lugar la campaña de alfabetización que no se va a parar incluso en medio de la invasión, Claro. va a Y que proseguir. tienen un rol importante los alfabetizadores justamente en medio de la invasión, ¿no? Tal cual. Exacto. La decisión es, aquí pueden estar quedando bomba, pero no se detiene nada, no se detiene nada. Es decir, tengan en cuenta, Playa Girón queda al sur de lo que hoy es la provincia de Matanzas, entonces la provincia de Las Villas, y justo al norte, unos 200 y tantos kilómetros, estaba el principal campamento de formación de los alfabetizadores que iban para el resto del país. Y todo eso se mantiene, se está dando paralelo. Es decir, hay una distancia de 200 kilómetros que separa los combates de Playa Girón y los otros combates de preparación de los Claro. formadores y las formadoras, porque hay muchas mujeres en la campaña de alfabetización. Entonces te encuentras este escenario, que es un escenario prebélico. Es decir, aquí no hay otra solución. La ruptura de relaciones diplomáticas La en el antesala. 61 es la antesala. Y a esto se había unido el factor que es el factor de momento, de la geopolítica del momento, que es la ayuda que la Unión Soviética ha comenzado a brindar a Cuba desde el año anterior, 1960, por ejemplo, en el suministro de combustible ante la negativa de las empresas Responsabilidad misma norteamericanas, del bloqueo primero. norteamericano, digamos. Consecuencia natural. Exacto, exacto. Es un toma y daca que tiene que ver con esto. Y entonces está la geopolítica. La Unión Soviética se ha ofrecido a ayudar, se ha ofrecido a comprar el azúcar que no va a comprar Estados Unidos y que era el principal producto de exportación de Cuba. Hay sin duda un acercamiento al campo socialista. Ha pasado por La Habana ya el viceprimer ministro. Se han restablecido las relaciones diplomáticas. Hay un encuentro de Fidel con Nikita Khrushchev Khrushchev. en las Naciones Unidas en septiembre del 60, etcétera. Eh, estos tres factores, el propio enfrentamiento de Estados Unidos, lo que ha significado para Estados Unidos que una revolución esté tan cerca de sus costas, haciendo todo esto, y que el antecedente es que no se puede hacer. Claro. Y el acercamiento con la Unión Soviética crea las condiciones para que la llegada de la primavera del 61 esté anunciando por todas partes que se va a producir una invasión militar al país. Y en ese momento, Roque, Fidel, digamos, en esa lectura general de contexto, ya había obviamente un conocimiento por parte, como tú decías, particularmente por la experiencia del Che en el golpe a Arbenz, pero además por el conocimiento propio, digamos, de la dirección de la revolución, de que era inminente, o de que no era inminente, de que iba a ser el 17, pero que empieza, cuéntanos un poquito, a partir del 14-15 como una ofensiva muy clara, primero sobre la aviación y después, bueno, lo que sucede particularmente entre el 17 y el 19-20 de abril. Aquí viene ya los hechos propiamente de la invasión. Sí, yo te comentaba que hay un ambiente prebélico. Sí. Hay un incremento de los atentados dentro del país, se ha producido Había un sabotaje movimiento también. contrarrevolucionario en la isla también, ¿no? Había un Ha financiamiento de habido, cubanos que quedaban. exacto, indudablemente había un movimiento contrarrevolucionario que podía ser más o menos creciente en algunos lugares. Por ejemplo, la zona del Escambray, al centro Claro. sur del país, era un hervidero donde se estaba librando una verdadera guerra civil que va a abarcar hasta el año 65, en que se va a concluir lo que se llamó la lucha contra bandidos, que no va a ser solo en el Escambray, pero ese va a ser el epicentro. Es decir, esto es una expresión de lucha más dentro del país contra revolucionarios, pero en las ciudades había actividades de sabotaje de mucha envergadura. De hecho,
4 días antes de Girón se produce la quema de la tienda El Encanto, que era Mm. la principal tienda por departamento del país. Aquello termina, es un hecho muy conmovedor. Muere una compañera, Fede Bay, pero queda parte de un miércoles cualquiera, ¿no? En esos meses de la revolución. Entonces, está todo este ambiente prebélico. Y el día 15, es decir, la Dirección de la Revolución tiene información de que hay una preparación en el Centroamérica de fuerzas mercenarias cubanos que han salido del país y que están siendo entrenados por el gobierno de Estados Unidos en Nicaragua, fundamentalmente para producir una invasión en un momento determinado. Y el día 15 se produce lo que sí viene a ser la señal más clara de que la invasión sería Próxima. muy pronto. Esa, que es el bombardeo a 3 aeropuertos del país. 2 en La Habana y 1 en Santiago de Cuba, los aeropuertos de Ciudad Libertad, que era el antiguo Campamento Colombia, el aeropuerto de San Antonio de los Baños y el Antonio Maceo de Santiago de Cuba. Así, cuando bombardean con aviones que llevaban las insignias cubanas en una flagrante violación de las leyes de incluso de guerra, que prohíben hacer ese tipo de ataque de falsa bandera, la dirección de la revolución tiene ya la certeza. Se va a producir un ataque en cualquier momento. Porque esto lo que está buscando es eliminar la Fuerza Menguar la Aérea fuerza de cubana. respuesta, la capacidad de respuesta militar propia de la revolución. Fidel va a decir años después que hay un error de cálculo por parte de quienes organizaron la invasión, porque Fidel dice 40 años después, si ellos hubiesen realizado el bombardeo y el desembarco al mismo tiempo, nos hubiesen hecho mucho más daño. Mm. Pero hubo un error, indudablemente un error de cálculo Claro, porque en estamos ese hablando del momento. bombardeo en el 15 y el desembarco el 17, 2 días después. Y, exacto, el desembarco del 17, hay una diferencia ahí que da tiempo a un hecho extraordinario que es el 16 de abril, voy a hablar de eso ahora. Pero lo importante del día 15 es que ya queda claro, aquí se va a producir una invasión, no sabemos en qué momento. De hecho, hoy la gente ya sabe, ¿no? En Playa Girón, Bahía de Cochinos para los norteamericanos, Playa Girón para nosotros, y todo el mundo tiene localizado el lugar donde es, etcétera. Pero el 14 de abril, el 15 de abril, el 16 de abril, todavía el 17 de abril, hay no confusión, pero sí incertidumbre de cuál sería el lugar exacto, por supuesto, y si sería por uno o por varios lugares. Claro. De hecho, el, Fidel, Raúl, después han hablado de cómo se produjeron amagos de desembarco, de cómo hubo desmovilización de tropas o deslocamiento de tropas hacia unos u otros espacios, Claro, y porque ahí parte del hubo ambiente una también. descentralización de la dirección de la revolución, ¿no? Raúl a Oriente, Esa, el Che para Pinar del Río. Chiapas, Plan de Río, exacto, que era un plan preestablecido, después se va a repetir en la crisis de octubre, etcétera. Claro. Y todo esto se produce, hay un ambiente ahí prebélico, que es el día 15 de abril, ese es el amanecer. Y el día 15 de abril ya tiene las primeras señales de lo que va a ser la defensa del país. Hay un hecho muy simbólico, que es el del miliciano Eduardo García Delgado, que antes de morir con su nombre, con sangre, escribe Fidel en una puerta. Eso va a Impresionante. elevar, por supuesto, mm, La moral. la, la moral, la respuesta patriótica del, del pueblo. Se ha convocado el entierro de los combatientes caídos para el 16 de abril, el día siguiente. Entonces llega ese momento extraordinario, que es la declaración del carácter socialista de la revolución, en la esquina de 23 y 12, 2 cuadras del Eso terminó de cementerio. crispar los nervios del imperialismo, básicamente, porque un poco nos decías eso al inicio, ¿no? Hay un relato como de no, ellos triunfa la revolución cubana, pero nunca se habló de comunismo, inclusive Fidel hablaba mal del comunismo y de repente, de un día para otro, por la proximidad con los soviéticos, se autoproclaman socialistas. Tú decías, esa naturaleza por las condiciones de subdesarrollo de Cuba no podía ser de otra cosa la revolución que una revolución socialista. Pero ¿cómo lo interpretas tú? ¿Es entre una sagacidad de Fidel, entre la provocación de estar ante una invasión inminente de los Estados Unidos,
por supuesto, un contexto de Guerra Fría, como ya decíamos, un contexto de una alza de la tensión justamente con la Unión Soviética, y también el decir justamente, como tú dices, habían otras revoluciones que habían estado, o otros procesos, intentos revolucionarios o de transformación en Centroamérica antes, que fueron justamente apaciguados, mucho menos radicales, ¿no? No sé si no me traiciona la memoria, pero no sé si Arbenz alguna vez habló de socialismo, creo que no. El eje estuvo puesto, por supuesto, en el tema de la reforma agraria, pero justamente esta provocación termina de crispar los nervios de los gringos, me imagino. El asunto es que frente a la inminencia de la invasión, y como se ha relatado después, se hay que decirle a la gente, es decir, aquí cabe la posibilidad de morir y vamos a morir algunos, ¿no? ¿Y por qué vamos a morir? ¿Sí? ¿Cuáles son las razones por las cuales vamos a morir? Y está la gente armada con fusiles en la calle, esa tarde del 16 de abril de 1961, y Fidel lo que dice, esta revolución socialista la defendemos con esos fusiles. Sí, para que sepan que lo que vamos a defender no es a Fidel Castro, no es apenas la reforma agraria, no es apenas la campaña de alfabetización, no, no, es Claro. algo más grande, que es la revolución socialista. Y aquí viene también el detalle, que es un detalle, pero es estratégico. Nosotros hablamos y decimos, el 16 de abril es la fecha de la proclamación del carácter socialista de la revolución, pero la frase completa que está inscrita en bronce ahí en la esquina 23 y 12, la frase completa del discurso de Fidel es: esta es la revolución socialista y democrática de los humildes, por los humildes y para los humildes. Y Fidel está señalando lo de la revolución socialista y democrática, de los humildes, por los humildes y para los humildes, para dejar claro que era un socialismo a la cubana. Y que cuando él estaba diciendo, le habían preguntado que si él era comunista, él ha dicho que no. Es lo que está diciendo, yo no soy comunista al estilo aquel de lo que ustedes conocen como comunismo o lo que ustedes entienden como comunismo. Claro, no voy a hacer un calco y copia de lo soviético. Nosotros tenemos nuestra propia manera de entender este asunto. Y nuestra manera de entender este asunto es una revolución socialista, democrática, y democracia ahí no significa la democracia burguesa de la elección de un voto. Recuerden después, eso va a quedar mucho mejor explicado en la segunda declaración de La Habana, que redactan él y el Che, diciendo que la democracia burguesa, que consiste casi siempre en la emisión de un voto casi siempre formal, dice, esto no es lo que queremos, dice, esta es la revolución socialista y democrática, y aquí viene los elementos más importantes, de los humildes, por los humildes y para los humildes. Y esa distinción no es menor, porque después que es derrotada la invasión, después que es liquidada la invasión, se presentó con toda evidencia cómo en en las fuerzas invasoras venían lo que le llamaron psiquitrillados, que eran precisamente los hijos o los que estaban en el entorno de la burguesía que había sido expulsada de Cuba. Y con esto Fidel lo que está planteando no es el carácter socialista así en abstracto, está diciendo, esta es una revolución de los humildes, es decir, de los explotados de siempre, contra los explotadores de siempre, a quienes expulsamos de este país y no le vamos a permitir que vuelva, salvo que se produzca una invasión y tengan que venir a matarnos. Claro. Y esta es la distinción fundamental, que además es continuidad de aquello que el propio Fidel había dicho en el juicio de Moncada, de eh, qué entendemos por pueblo, que era pueblo si de lucha se trata. Y yo quiero poner esto como recordatorio esencial, porque no es que le estamos dando fusiles a cualquiera, no es que estamos hablando de un socialismo en abstracto, sino un socialismo para quienes y con quienes. O sea, ahí está el elemento de lo que entiende Fidel por socialismo, lo que entiende Fidel por democracia, y sobre todo el carácter antiimperialista que tiene aquello, con ese concepto esencial y tan emocionante de lo que no pueden perdonarnos es que hayamos hecho una revolución en sus propias narices, Exacto. y que esa revolución la defendemos con estos fusiles. Y eso hasta hoy, es decir, lo que sigue siendo hoy parte del odio inconmensurable hacia Cuba, es el que no han superado, el que no han podido perdonarnos haber hecho una revolución en sus propias narices.
Porque no es lo mismo hacer una revolución en Rusia, que está bien lejos, ¿ya? O Por en supuesto. China, que está todavía más lejos, que de pronto hacer una revolución, ya decía yo, no a 90 millas, sino a 1 milímetro de la base naval de Guantánamo. Y ese es el culmen de lo que está delante de la invasión a Playa Girón, ¿no? La declaración del carácter socialista, la gente en la calle, la gente cantando el himno nacional, es también, El morir por y la esto patria es es, vivir, que también hoy es permanentemente repetido por del himno nacional, por supuesto. está claro, pero, y aquí creo que se fíjate, una revolución socialista, no sé qué, pero cuando terminan no cantan la internacional, lo que están cantando es el himno nacional. Claro, claro que sí. Lo que están cantando es la marcha muerte al invasor. Están recordando a Antonio Maceo en esa canción extraordinaria de Silvio Rodríguez que se llama No por gusto, Preludio de Girón. Exacto. Ese verso extraordinario, cuando él dice, el aire toma forma de tornado, en él van amarrados la muerte y el amor. Él le dice a esa abuela con la que está presuntamente hablando, abuela, tus tijeras son rurales y cortan otros males, pero este viento no. No, ajá. Guárdate tu oración, amigo viejo, e invoca a Peralejo. Peralejo era una batalla de la guerra de independencia. Es decir, él no está diciendo invoca a Stalingrado, invoca, no, 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 está diciendo invoca a Peralejo, que es lo que nos viene a nosotros de raíz. Y ese es el espíritu que tiene el 16 de abril y Fidel y la gente en la calle con fusiles. Y yo resalto esto de la gente en la calle con fusiles, porque lo que va a derrotar la invasión a Playa Girón no va a ser apenas, aunque sí, el ejército popular, que en ese momento todo el ejército rebelde, sino las fuerzas de voluntarios, las milicias, la policía. Hay toda una red que se crea en las ciudades para contrarrestar la quinta columna contrarrevolucionaria. Claro. Es decir, cuando hablamos de una victoria popular, no es una victoria popular por ponerle un apellido. Es una victoria popular de verdad porque mucha gente se metió en impedir que una contrarrevolución interna terminara ahí eh, haciéndole parte del pueblo enemigo. Y eso que Y hay dices algunas también de anécdotas la, graciosas con eso. claro, y eso también que dices de la naturaleza patriótica justamente de la revolución, que es algo que también tal vez muy poco se conoce, muchas veces en nuestras organizaciones, en la militancia, Alba Movimientos, de las distintas organizaciones, y es, bueno, la revolución cubana empieza el primero en el 59, el desarrollo, pero hay muy poca comprensión o conocimiento de lo que sucedió antes, de lo que ustedes los cubanos siempre plantean, la revolución cubana inició con la guerra de independencia, no inició solamente con el asalto al Moncada o con el desarrollo del movimiento 26 de julio y la victoria militar. Ahí leía a Roque justamente en un discurso que decía Fidel a los 40 años del triunfo allí en Girón, decía, lo cito muy rápido, nuestro país había tenido una experiencia de lucha de 10 años, del 1868 a 1878, cuando no había aviones, no había nada, pero heroica. 30 años habían luchado y nuestro pueblo estaba impregnado de esa tradición y los que dirigíamos estábamos impregnados y habíamos logrado transmitirla a nuestra población. No eran en ese momento cuestiones de socialismo o comunismo las que determinaban la actitud del pueblo, era el odio al sangriento régimen de Batista, las miles de personas asesinadas, las inmoralidades, el saqueo y la administración hacia un grupo la admiración, perdón, hacia un grupo de jóvenes que ninguno de los cuales era conocido apenas. Yo un poquito más conocido porque había sido dirigente en la universidad. Es decir, justamente ese elemento patriótico que, bueno, inicia la madrugada inicia el 17, ¿no? Desarrolla. Llega la noche del 17. Ahí es el desembarco. En efecto, se sabe ya, de hecho, cuando termina el, el acto del 16, la palabra es orientamos ir a las casas de milicianos y esperar allí las instrucciones, porque se sabía que se iba a producir. Allí las fuerzas Hay son dos, varios amagos en las distintas, Fuerzas Armadas Revolucionarias y las milicias. y la policía, Y la policía. y Bien. la escuela de responsables, y la escuela de responsables de milicia. Yo te decía que hay una confusión inicial que tiene que ver con el momento mismo del preámbulo de invasión, que es por dónde se va a producir. Sería más por la zona de Trinidad, donde además ya se había producido en el 59 un intentona ayudada por Trujillo desde República Dominicana y Y que estaban había las estructura, bandas. ¿no? Había puerto, había por ahí otro tipo de estructura.
exacto, y subir rápido a la montaña. Ah, claro, estás ahí al Sería pie de por la Pinar sierra. del, es- eh, sería por Pinar del Río, sería por Oriente, en Oriente tiene la base naval de Guantánamo. Había toda una indefinición. Cuando ya se tiene noticia de la madrugada del 17 de abril, que por donde se está produciendo el desembarco es por la zona sur de la entonces provincia de Las Villas, hoy está en Matanza, pero era entonces la provincia de Las Villas, que es una zona particularmente compleja en términos de teatro de operaciones, porque es una zona pantanosa, hasta la Ciénaga de Zapata, la comunicación con tierra firme tiene características muy complejas, una sola carretera, etcétera. Ahí se dan cuenta que la cosa va a tener otras características. Y por eso quienes entran en combate no es exactamente el ejército rebelde, los primeros que entran en combate, quiero decir, no es exactamente el ejército rebelde, sino la escuela de responsables de milicias y Mm. la policía. Y esos son los primeros combates que se producen ya el 17 de abril. Claro, aquí todo va a ser muy rápido. Cuando uno saca el tiempo entre la madrugada del 17 de abril y el último parte que da cuenta que sobre las 5 de la tarde del 19 de abril cayó el último Todavía la punto rendición. de la invasión, exacto, te das cuenta que han pasado menos de 72 horas. Sí, fue muy violento, no solo violento en términos de combate mismo, sino que todo eso se condensó en muy poco tiempo. Y el avance de los invasores y la contraofensiva de las fuerzas revolucionarias también ocurrió a un ritmo vertiginoso, que todavía conmueve y eriza cuando usted va en la carretera del antiguo Central Australia, de Hawái Grande hacia Playa Girón, encontrar carteles que dice hasta aquí llegaron los invasores. Todavía, hasta aquí llegaron los invasores. No pudieron pasar de aquí. Y aquí fue donde fueron detenidos y comenzó la, la contraofensiva revolucionaria que sencillamente no le dio tiempo. Vamos a recordar cuál era el plan de la invasión. Sí. El plan de la invasión era tomar una cabeza de playa, trasladar por aire un presunto gobierno provisional que de inmediato sería reconocido Por Estados por Unidos. Estados Unidos y por ese cadáver insepulto que era la OEA, que es la OEA, y con eso provocar una situación de, tenemos un gobierno presuntamente legítimo, que es este que está aquí, que está protegido por esta fuerza, que han tomado esta cabeza de playa, vamos a pedir ahora sí una intervención más seria y vamos a Y ahí que sí esto llegaría una termine ya. intervención militar de los Estados Unidos directamente, posterior a ese reconocimiento. Esa- Posterior a ese reconocimiento, eso si no se producía, que era también otra de las variantes que ellos tenían, la idea que pensaban que llegando por Playa Girón, eso, pues, donde fuere, el descontento iba a ser tan extraordinario en el pueblo cubano que iban a poder ir Claro que directo la hacia La gente los Habana y estaba tomar el esperando, poder básicamente. con flores. Exacto. Ese era el plan. Bien. Y por eso también el apuro, la velocidad con que la dirección de la revolución tiene que aplastar la invasión. Es decir, no le queda otro remedio en términos militares y políticos que ser Eran tiempos de guerra y muy rápido. diplomáticos, esas 72 horas, digamos. Mm, mm. Hay otro frente, en efecto, que tú acabas de mencionar, que es el frente diplomático, que es de denuncia de la invasión en la OEA y todo y demás. Pero Fidel sabía que donde se decidía en última instancia, la suerte de la revolución no era allá, era en el campo de batalla. Y por eso, una vez que ha sido localizada El lugar del donde se ha desembarco. producido el desembarco, se vienen todas las fuerzas bajo la dirección de Fidel, pero vienen en dos direcciones fundamentalmente, una desde lo que decía en Fuego, también desde Matanzas, Hawái Grande, y comienza el cerco este, incluso en un contexto de confusión, los mapas no estaban actualizados, porque la revolución había construido una carretera. Claro. Aquí hay otro error estratégico del enemigo, es que vinieron a invadir por un lugar que la revolución había colocado en el centro de las transformaciones con las cooperativas
con la campaña de alfabetización, con la construcción de infraestructura. Y por tanto era una zona que la gente que no tenía nada antes del triunfo de la revolución, ahora estaba viendo la oportunidad de tener cosas, por tanto, ahí sí no iba a Claro. haber arreglo con apoyar nada. Ese fue otro error de los invasores. Hay una confusión, el entonces capitán José Ramón Fernández, uno de los héroes de Sí. Girón, sobre dónde estaba la carretera, porque en el mapa que él tenía no aparecía tal carretera, y Fidel decía, no, esa carretera está así, solo la acabamos de construir. Por ahí es que hay Claro, claro. que... Las dificultades propias de estar empezando la revolución, justamente. También en ese marco lo hacen tan pronto los gringos, supongo, ¿no? Aprovechemos mientras la cosa termina de articularse. Ahí solamente para hacer como muy gráfica, Roque, yo creo que está bueno. Seguramente ahorita, bueno, ponemos algunas imágenes y demás para que se vea, pero yo creo que hay dos elementos importantes, ¿no? Es muy complejo para nosotros como latinoamericanos y latinoamericanas imaginarnos un desembarco. Uno se imagina como con el intento o el desembarco, un par de lanchitas, un par de mercenarios y nada que ver, ¿no? Solamente en lo gráfico. Habían 8 aviones de No, transporte C-46, 6 aviones de transporte C-54, 16 bombarderos, 5 tanques, jeeps, cañones, morteros, barcos, lanchas y paracaidistas, ¿no? Que además era la complejidad sí. justamente de la operación. Y la utilización de armas, por ejemplo, se utilizó napalm contra Palm. la Ujú. población civil, bombas incendiarias. Hay imágenes de cómo los ómnibus, las guaguas, como le decimos nosotros, que transportaban los milicianos, fueron incendiadas con la utilización de estas armas. Es decir, era una desproporción muy grande de las fuerzas invasoras contra las fuerzas que defendían el territorio cubano. No por gusto, las fuerzas revolucionarias tuvieron más bajas que las fuerzas invasoras, hay que decirlo, era un costo Sí. muy elevado. Girón fue un costo muy elevado de vidas. Y aún así se alcanza la victoria porque estaba del lado nuestro una cosa que es extraordinaria, que es la moral del combate. Esta cosa de que estamos siendo invadidos, estamos defendiendo nuestra tierra, de que estamos defendiendo estos 28 meses que han sido tan extraordinarios, eso impulsa mucho a combatientes, impulsó mucho a los combatientes. El saber lo que sería el regreso al pasado si de pronto se produjera un triunfo de esa invasión, y por tanto la respuesta también tuvo mucho de esta convicción de moral y también la dirección militar de Fidel junto al capitán José Ramón Fernández, que lograron primero Playa Larga queda más al norte, en la bahía de Cochinos, lograron primero cercar Playa Larga, que cayera, y luego llegar hasta la carretera, pues, por la carretera hasta el sur mismo de la península, donde está Playa Girón, y ahí asestar el golpe final. Ahí fue extraordinario la artillería, y la artillería conducida por niños de 16 años, y todo hay que decirlo. Si fue con esos artilleros, los muchachos de las Cuatro Bocas, que derribaron los aviones enemigos, que bombardearon las posiciones enemigas, que impactaron los barcos enemigos, esos niños de 16 años. Aquí hay que resaltar las fuerzas motorizadas de los tanques, por eso el 18 de abril es el Día del Tanquista en Cuba. Mm. Es decir, con toda esa fuerza combinada, así, ya te digo, al precio de muchas vidas, tuvimos más bajas que el enemigo. En una contraofensiva veloz se logró que la tarde, ya a la altura del 18 de abril a la noche, se sabía que la invasión no iba a ninguna parte. De hecho, el gobierno provisional nunca llegó a Playa Girón porque sencillamente no había como, Claro. materialmente no podía. Si a la altura del 18 por la tarde ya se sabe que la invasión va a fracasar. Que esto es solo cuestión de tiempo antes de que se consiga que sean expulsados los últimos invasores o capturados, como fueron. Y va a ser el día 19. Es decir, en esa combinación entre las fuerzas que vienen desde Cienfuegos, las que vienen por Hawái Grande, Playa Larga, y llegan entonces a Playa Girón. Y en ese emocionante parte de guerra de la tarde del 19 de abril,
firmado por Fidel en su condición de comandante en jefe, anuncia al mundo que la invasión ha sido liquidada. La invasión preparada por la CIA cuidadosamente ha sido liquidada al precio de muchas vidas. Pero la verdad es esto, ¿no? A las 5 de la tarde ya se han rendido, se rinden en masa los últimos invasores, y a esa altura ya la invasión es historia, se ha producido un triunfo extraordinario, inédito además en la historia de América Claro. Latina y del Caribe. Estaba por preguntarte eso justamente. No es solamente el triunfo, que sí, de la revolución, de la defensa, justamente de esos meses, como tú habías dicho, sino también es un parteaguas entre la vergüenza de Kennedy, que también siendo leal, siendo fiel a lo poco leales que son entre sí los enemigos, justamente dejó sola la operación, ¿no? Que también es justamente una de las decisiones que toma Kennedy. No avanzamos más, después la obligación clara de tener que reconocer que la CIA había financiado y preparado la operación, y después lo que pasaba con los 1000, recuérdame, 180 y pico que quedaron, que detuvieron vivos, ¿no? Después de la derrota. Exacto. Aquí se produce la rapidez de la respuesta cubana, la respuesta de la revolución, impide que Estados Unidos pueda tomar la decisión de involucrarse directamente en el conflicto. Y esto no es cosa menor, porque no es lo mismo enfrentarse a, es decir, una fuerza mercenaria importante. No estoy Pues, quitándole preparación a la fuerza, pero no es lo mismo tener un enfrentamiento con esta gente, incluso sabiendo que están siendo apoyados por el ejército norteamericano, que armar una guerra con otra naturaleza. Y tuvo que ver con la velocidad con que se enfrentó tuvo que ver también con que Kennedy lo que siente es, y después hemos sabido, que le han tirado una papa caliente que ni siquiera está bien preparada y que va a conducir a lo que en definitiva condujo, que es el desastre de Bahía de Cochinos para ellos. Y por eso cada vez que quieren hablar también de un desastre, refieren a Bahía de Cochinos como algo desastroso claro. en la preparación. Y aunque después él va a recibir a los mercenarios que son devueltos a Estados Unidos, la Jackie Kennedy me estoy refiriendo, se va a reunir con ellos y los va a felicitar y todas Todo esas el cosas. show. Lo que está claro, lo que está claro es que la acaban de pasar por arriba a un plan del cual era el máximo responsable él en su condición de presidente de Estados Unidos. Y en eso tuvo que ver, y yo reitero, mucho la manera en la cual la dirección de la revolución y Fidel en particular decidió que aquello no podía durar mucho tiempo y que contó con el esfuerzo de cientos y miles de combatientes que fueron los que llevaron adelante esos combates. Roque, ¿y qué pasaba Eh, en la y, opinión pública de los cubanos contrarrevolucionarios en Miami, ¿no? Porque ahí tiene un rol muy importante, está la Radio Swan y todo lo que surgía alrededor de la preparación psicológica, si se quiere, que ha sido un elemento, que si se quiere es un elemento que ha sido un hilo conductor hasta el día de hoy, de la permanente, permanente bombardeo ahí sí mediático, discursivo, ideológico sobre la misma población. Unos, los que estaban, por supuesto, en la Florida, pero tratando justamente de ganar simpatizantes, inclusive de los que estaban en la isla. aquí se producen cosas muy graciosas, como es, por ejemplo, cables de la UP, Ajá. United Press, que hablaban de los éxitos de los invasores y de que estaban llegando a La Habana. Es decir, la producción de paparruchas que estaban pensadas de antemano como parte de ese bombardeo mediático, ese era otro frente de la guerra, los puso en evidencia, porque los momentos, 18 de abril, en que están reculando ya las fuerzas invasoras hacia Playa Larga y Playa Girón, la UP está hablando de que van triunfantes rumbo a La Habana. Si pongo esto como ejemplo de que la revolución tuvo que enfrentarse no solo en el terreno militar, no solo en el terreno diplomático, sino también en el terreno mediático, a la manipulación de la información que ya anunciaba y ya daba por victoriosa La la invasión. invasión. Y tú mencionaste Radio Swan, pero era todo un conjunto de estaciones de radio que anunciaban, una, la inminencia de la victoria, dos, el apoyo popular
extraordinario que tenía la invasión. Es decir, era como que la gente estaba sumando a recibir con flores a los invasores. Yo apunté hace un rato y reitero ahora el hecho de que si el combate mismo en las arenas de Playa de Girón fue extraordinario, también fue extraordinario la labor que los recién creados comités de defensa de la revolución, las fuerzas de seguridad interna y la población en general hicieron para contener Claro. a una posible contrarrevolución interna. Y hay cuentos, yo decía, un poco gracioso, como hubo gente que terminó, los acumularon ahí en jaulas de pollo. Pues aquí no va a haber nada que se le ocurra, ni por asomo, promover algún tipo de traición interna. Si la experiencia de lo que había sido, por ejemplo, la República Española y la Quinta Columna no se iba a repetir. Y eso fue también un factor de triunfo. Entonces, también los comunicados de Fidel, los partes Claro. de guerra fueron extraordinarios en ir diciendo, sí, aquí estamos ganando y vamos a ganar y ganamos. Ese fue el último comunicado. Eso fue especialmente poderoso para parar cualquier intento por la vía mediática de prolongar El la relato. invasión. Claro, claro. Exacto. La disputa por el relato aquí estuvo, y por eso el día 20 de abril, la primera plana del periódico Revolución es letras enormes, liquidada la invasión. Así porque ya. Lo que viene ahora es Por las capturar a los dudas que que quede quedaron. alguna cosa, Exacto. manto de duda. Eh, lo que viene ahora es, bueno, bueno. Y en efecto, durante los próximos días se capturaron algunos mercenarios prófugos, todavía siguió esa limpia en la zona, están los impactos sobre Cómo el es Roque buque ese norteamericano. intercambio que decide Fidel? Dice, bueno, listo, tenemos 1189, está corroborando el dato. Se los devolvemos a cambio de... Compota, y alimentos y medicina para el pueblo cubano. Aquí se produce un hecho también importante, que es después de Girón, se produce un juicio. Por supuesto. Y no es solo que agarramos a estos prisioneros de guerra, sino lo vamos a hacer un juicio. ¿Roque eran todos eh, cubanos o con, había ciudadanos norteamericanos? no, había, por ejemplo, los pilotos que estuvieron en los bombardeos ya durante la invasión misma, había norteamericanos. De hecho, y como los norteamericanos se negaban a reconocer la, su participación en la invasión, durante mucho tiempo estuvo el cuerpo del mayor Anderson conservado en Cuba como evidencia de la participación norteamericana. Hay uno de los partes de guerra, el 18 de abril, si mal no recuerdo, de Fidel diciendo la participación norteamericana ha sido dramáticamente comprobada esta mañana cuando fueron derribados aviones norteamericanos y encontramos pilotos y documentación, pam, 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 Claro. de los norteamericanos, etcétera. Hay un juicio, algunos de los, es decir, algunos, unos cuantos de los que habían venido a la invasión tenían causas pendientes porque habían sido parte del régimen anterior, Claro. tenían causas por tortura, etcétera. Me pasaron por ahí y otros fueron procesados en un juicio que se hizo público. Eso aconteció. Y ahí comienzan otro capítulo de estas negociaciones entre Estados Unidos y Cuba, que se han mantenido siempre. Cuba con la posición de que hablamos de lo que quieran, siempre que hablemos de los dos lados y siempre que no se metan en cosas internas. Y el arreglo fue el siguiente. Bueno, quieren, le devolvemos a toda esta gente, se la devolvemos de la manera que quieran, pero tienen que indemnizarnos. Y la manera de indemnizarnos va a ser a través, se hizo muy conocido el caso de las compotas y las medicinas, por eso, claro Sí. que eso lo mandamos lo cambiamos por compota y alimentos infantiles. Y ese fue el arreglo, y por eso regresaron a Estados Unidos, fueron devueltos los que no tenían causas anteriores con la justicia cubana, fueron devueltos un número importante de los mercenarios y para Cuba fueron enviados lo que la gente popularmente llamaba compota Girón. Ah, mira, Con lo cual fue una jugada en términos de narrativa muy buena de la parte cubana, ¿no? fenomenal. Vamos a cambiar mercenarios, vamos a cambiarle mercenarios por compota, y en términos simbólicos tuvo el efecto que tenía que tener, ¿no? Valen esto. Por Este es el supuesto. valor.
Y que en Ah, esta narrativa también tú esa- mencionabas ese episodio del soldado que había caído y con su sangre había escrito Fidel, ¿no? Que siempre ha sido como muy, muy característica. Ahí ahora adjuntamos una fotico para que la puedan ver. Y justamente leyendo este libro, el de la batalla inevitable, hubo una escena que me pareció como espectacular, como para cerrar esta parte sobre lo que sucedió esos días y para venir un poco más a los nuevos jirones, como decíamos al inicio, que ahí cito muy breve, ¿no? Dice, un alfabetizador tenía la cabeza recostada a mí, recuerda Zuko, el jefe de la escuadra 339, quien custodiaba la planta de radio en Playa Larga. Cuando un mercenario se acerca y le dice, ¿de qué es ese uniforme? De la alfabetización. ¿Tú eres comunista? Yo soy fidelista, le respondió el muchacho que no tenía ni 15 años, y el mercenario le replicó, tú sabes que todos los fidelistas son comunistas. Ah, entonces yo soy comunista. Que aparecen, hay muchas escenas en el libro justamente de ese orgullo de seguir a Fidel, también por lo que tú dices, ¿no? Y que habla inclusive del poco conocimiento de territorio que tenían los americanos de lo que sucedía en Cuba, que fue justamente llegar a uno de los lugares donde habían sido los enclaves de desarrollo más rápido de las reformas de la revolución, ¿no? De la transformación de la revolución y de lo que en la narrativa también queda como en esa histórica canción de Carlos Puebla, ¿no? Si están pensando en otra ocasión, Remember, Playa Girón. Roque, y hoy, ¿cuáles son esos otros girones? Como decía al inicio, bueno, estamos, por supuesto, en una hoy recontra ofensiva de los Estados Unidos contra Cuba, amenazas permanentes. Más allá de la caracterización psicológica que podamos tener de Donald Trump, sí digamos la amenaza real y concreta, un cambio, si se quiere, de orden, una demostración, una evidencia de algo que tal vez sabíamos, sobre todo los pueblos del sur global, que lo venimos denunciando hace tantas décadas, que el derecho internacional no existe, que los mecanismos multilaterales no están, no son iguales para todo el mundo, pero bueno, ha quedado demostrado, ¿no? O sea, el secuestro de un presidente, la decisión unilateral de prohibir que lleguen embarcaciones con petróleo a Cuba. El intento o la continuación, ¿no? Esto que tú decías del inicio de la intención del bloqueo al inicio de la revolución y es generar situación de desesperación para que a partir de ese método, ya que fueron derrotados en todos los otros, logren derrotar la revolución y también algo que ha sido muy llamativo y que creo que precisamente por eso Girón es tan importante en la memoria este año en particular y es la respuesta que ha dado el pueblo cubano, pues por supuesto el presidente Díaz-Canel, pero en general las estructuras sociales de Cuba y su revolución y es acá no vamos a entregar la revolución, acá va a haber revolución, van a tener que matar hasta el último cubano. Girón nos muestra que efectivamente esa era la disposición, pero ahí llevaba, como tú decías, 2 años y alguito la revolución. Estamos hablando de 60 y pico años después. ¿Cuál es ese pueblo, ese nuevo Girón en este contexto que atravesamos como continente, pero en particular Cuba, por supuesto, en la defensa de su proceso? yo para completar la anécdota del alfabetizador, o sea, había un canto típico de aquellos años que era si Fidel es comunista, que me pongan en la lista. Ujú, Entonces, ese era el espíritu de entonces, que tiene que ver con una concepción de lo que era el socialismo y el comunismo, que no tiene nada que ver con las que venían de otras latitudes, sino una muy particular eh, que encarnaba, aunque no solo, Fidel, porque también encarnaba el Che, por decirlo, por ampliar. Ahora, 65 años después, Girón y una revolución bajo asedio. Lo primero es que el asedio contra la revolución no ha concluido, no concluyó ni con la derrota de Girón, ni con la crisis de octubre, ni después con la caída del campo socialista y el desmerengamiento de la Unión Soviética. Es decir, el asedio contra la revolución se ha mantenido. Y se ha mantenido en forma de, como conceptualizó Fidel extraordinariamente, en forma de bombas atómicas silenciosas, que es el bloqueo, ese genocidio en cámara lenta, ujú, que no es más que la preparación artillera de otro tipo de acción contra Cuba. Si el bloqueo tiene hoy sobre Cuba el mismo efecto que tuvieron los bombardeos del 15 de abril de 1961. Es decir, buscar destruir las defensas que pudieran hacer frente a una incursión militar o de otra naturaleza. Y esto choca, por supuesto, contra la concepción de patriotismo que tiene el pueblo cubano. Y la expresión más notable
Es decir, en medio de una situación dificilísima, una situación angustiante, una situación que es sencillamente indescriptible a los efectos de lo que es la vida cotidiana de cualquier país, nos vienen a la mente ahora mismo, por ejemplo, lo que fueron las escenas posteriores al 3 de enero y el recuerdo emocionado y el homenaje emocionado a los 32 compañeros caídos en combate en Venezuela. Es decir, en el medio de días que estaban siendo como son hoy, muy difíciles, apagones muy largos, hay una respuesta espontánea de la gente que es aquí no se va a producir un episodio de invasión que no quede sin nuestra respuesta, ¿no? Y si nuestra respuesta es la del exterminio, estamos dispuestos a eso. Recuerden, digo recuerden también con poca emoción, que Fidel Castro ya le había dicho en un momento dado, si en Cuba solo conocemos una alarma, y es la alarma de combate. Entonces, eso expresa una convicción muy profunda, y es la convicción de que una revolución solo vale lo que sabe defenderse. Y defenderse en las actuales condiciones implica así batalla de ideas, implica así réplica y contrarréplica, implica así denuncia oportuna, y es todo eso lo que están haciendo, pero implica también que si somos arrastrados a un conflicto militar, van a tener la respuesta, que soy yo. Y ese es el espíritu de Playa Girón. Es el espíritu que mejor que nadie simbolizó Silvio Rodríguez con esa petición de si se produce una invasión, exijo mi acá. Y por supuesto lo tuvo como, como correspondía. Y por eso quien decía, una revolución donde los generales entregan fusiles a los poetas es una revolución que vale la pena ser defendida. Y esa es la nuestra. Y ese es el espíritu de Girón. Sabemos que enfrentamos un enemigo mucho más poderoso que nosotros, sí. Sabemos que enfrentamos. Sabemos que enfrentamos un enemigo que puede reducirnos a cenizas, sí, lo sabemos. Pero sabemos también que mostrar flaqueza frente al enemigo, mostrar debilidad, retroceder, lo que hace es envalentonarnos y envalentonarlos. Y eso es un lujo que no podemos darnos. Es decir, el lujo de retroceder frente a un enemigo tan poderoso no es algo que nos ha enseñado la historia, y mucho menos Girón. Y eso también es un legado del pueblo cubano, América Latina y el Caribe. No por gusto Fidel Castro dijo aquello de, después de Girón los pueblos de América Latina y del Caribe fueron un poquito más libres, en efecto. Tú decías, Y Roque, nosotros ahora también, porque eso. justo para cerrar, creo que hay un elemento muy importante que nos da Girón y que tal vez es esa foto que mencionas, esa escena, la proliferación de arte, poesía, cultura que ha tenido la Revolución Cubana. Bueno, creo que nos podemos quedar acá hablando días enteros. Pero, ¿qué nos recomiendas para leer sobre Girón, para saber sobre Girón, para poner en contraste esta historia de victoria de la revolución sobre el imperialismo con la realidad de hoy? Nosotros muchas veces, bueno, ya lo decíamos al inicio, nosotros estamos juntos en la Secretaría de ALBA y muchas veces nos frustra conjuntamente el poco conocimiento que tienen, si se quiere, las nuevas generaciones o los compañeros y compañeras más jóvenes, no solo de la historia, sino también de la producción poética, artística, cultural que tiene esa historia. Y creo que en el caso particular de Cuba, todo lo que fue Girón, obviamente que es una moralización inmensa del pueblo cubano, de su revolución, pero también todo lo que está alrededor, ¿no? Bueno, nos has mencionado el preludio de Girón de Silvio, está Girón también de Sara González, que lo hemos hablado, creo que hay un par de canciones ahí rondando, ya hablábamos de la de Carlos Puebla, recomiéndanos libros, artistas, poetas, canciones que podamos en estos días, que creo que es interesante el ejercicio, hoy es 17, o sea que tenemos 18, 19 hasta las 5 de la tarde, como tú decías, para sentir que estamos en esos 65, que en este momento, hace 65 años, se estaba librando esa batalla histórica, no de Cuba, sino de nuestro continente contra el imperialismo, como para tener el corazoncito así caliente, fresco, durante estos días, recordando justamente esa derrota del imperialismo en las playas de Girón. Bueno, tú mencionaste desde el preludio de Girón hasta Girón la victoria de Sara González, que son una expresión sublime de lo que es lo que fueron los combates.
en materia, es decir, Girón llegó al cine, ya sea como documental, también como eh, un drama vivido de alguna manera. Estoy pensando, por ejemplo, en una película como El alfabetizador, que tiene que ver con, el brigadista, perdón, que tiene que ver con cómo no se detuvo la campaña de alfabetización y lo que significó para un joven encontrarse en el medio de eso. Estoy también recordando el elemento más humano de la victoria de Girón. Porque aquí estamos hablando de heroísmo, aquí estamos hablando de cómo se enaltece el valor, pero que también está, Girón fue hecho por mujeres y hombres, Ujú. que como seres humanos también sintieron miedo, también tuvieron las preocupaciones lógicas. Y estoy pensando ahora mismo en Los pasos sobre la hierba de Eduardo Eras León, que recrea en primera persona, de manera dramatizada, también lo que era, lo que fue Girón para combatientes que estuvieron allí y que vivieron desde aquella perspectiva la, la batalla en definitiva de Playa Girón. Estoy pensando en Dora Alonso, con todo lo que uno puede tener algunos criterios sobre ella, en otras cosas. Sin embargo, en un libro extraordinario que se llama El año 61, en cómo ella retoma de manera muy especial que fueron aquellas jornadas de Playa Girón, también desde su condición de mujer, con lo cual aporta una visión que hay que tener muy en cuenta de que fue la victoria de Playa Girón. Entonces, yo situaría eh, estos ejemplos, ¿no? No solo como la banda sonora, sino también como la literatura que nos devuelve a la épica de una victoria que yo reitero, no es una victoria solo patrimonio del pueblo cubano, sino de los pueblos de América Latina y el Caribe, y de África y de todo eso que se llama hoy subglobal. Excelente. Bueno, Roque, muchísimas gracias. Ahí anotados todas las recomendaciones. Seguramente vamos a estar también, no lo mencionamos en toda la charla, pero pues no estamos en un año cualquiera, es el año del centenario del nacimiento del comandante en jefe de la Revolución Cubana, que sea justamente los 65 años de Girón. Es el año también de nuestra cuarta Asamblea Continental de Alba Movimientos que va a ser en Cuba por el socialismo 100 años caminando con Fidel. Entonces, vamos a estar publicando, por supuesto, en todas nuestras redes sociales de Alba Movimientos y las organizaciones de nuestra articulación, toda la actualidad sobre justamente la de resistencia del pueblo cubano y también el acompañamiento que desde los pueblos de América Latina y el Caribe hacemos a esa revolución. Creo que lo sabe Roque como persona, lo sabe el Centro Martin Luther King, lo sabe el capítulo cubano, pero también, por supuesto, es importante recordárselo a nuestras organizaciones que hacen parte de Alba Movimientos, nuestro sistema continental de formación política, que pues esta articulación nace justamente del ingenio del comandante en jefe de la revolución y también del comandante Hugo Chávez, que Alba Movimientos le debe justamente ese horizonte del alba, esa madrugada. En que se encontraron los comandantes fue precisamente también un compromiso que nos queda a nosotros y nosotras de defender justamente la revolución, cueste lo que cueste también. Así que estaremos no solamente haciendo memoria desde la responsabilidad de recordar ese heroísmo como tú dices, sino también de ponerlo en juego, en compromiso, en solidaridad efectiva y material. Y nunca sobra la cuña, como decimos en Colombia, de articularnos en los distintos países donde estamos con los comités de solidaridad con Cuba, con las distintas campañas concretas que hay justamente para luchar en contra del bloqueo, para llevar solidaridad a nuestros compañeros y compañeras allí en la isla. Y por supuesto que en Alba Movimiento siempre estará esa trinchera más que segura de defensa de la revolución. Muchísimas gracias, Roque, por esta charla. Aprendí muchísimo, como siempre, contigo. La idea es poder circular, por supuesto, este video, poder conversar con las distintas escuelas de nuestro sistema y también el público que no hace parte de Alba Movimientos, que no es militante, que se ponga a militar. Y las organizaciones que no son parte de Alba Movimientos, pues bienvenidos y bienvenidas a nuestra articulación. Bueno, Roque, no sé si quieres decirnos ahí una última cosita y ya nos despedimos. ¿No? Que en los campos de batalla y en los combates que se nos acercan, el espíritu de Girón nos acompaña siempre. Y el espíritu de Girón es uno, el de patria o muerte. Excelente, muchas gracias, Roque. Nada que agregar. Hasta la victoria siempre y venceremos, compañeros y compañeras. Nos encontramos en la próxima. Hasta luego. Abuela, tus tijeras son rurales.